God is good. Yes? Gloria a Dios, aleluya. God is good. Thank you so much, brother. Gracias, Jesús. Levanten sus manos si solo levanten las manos y bendice el nombre del Señor. Amén. Aleluya, amén. Jesús. Dios es bueno. Ahora, vamos a leer, vamos a entrar rápidamente en la palabra en el libro de Daniel, Aleluya. capítulo 10. Y es un capítulo bien conocido. Es un capítulo bien conocido, pero trae mucha revelación. Amén. Donde no es solo una revelación, sino hay bastantes. Okay. Y quiero empezar en el versículo 12 en la TLA, please. Ok. Antes de leer esto y antes de orar, yo quiero decir algunas cositas. Quiero decir que ustedes saben que nosotros tenemos un enemigo, amén. Sabemos que este enemigo está detrás de nosotros, right? Está detrás de nuestros hijos, está detrás de, todos. Y el enemigo tiene 3 trabajos, ¿ya? Su trabajo es matar, destruir y robar. ¿Okay? Esos son sus 3 metas. Si él puede meterse en nuestras vidas para robar, para destruir, para matarnos o alejarnos de Dios, él ya está alcanzando su meta. ¿Okay? Now, cuando nosotros estamos orando al Señor, ustedes saben que hay una guerra espiritual. ¿Okay? Aún cuando estamos alabando y adorando al Señor, siempre hay una guerra espiritual. ¿Okay? Por eso es que muchas veces que no sentimos la presencia de Dios en las alabanzas, o no queremos alabar, o no queremos levantar las manos, o no queremos cerrar los ojos, porque hay una guerra espiritual. Que aún en la palabra, cuando algunos de nosotros nos dormimos, no ponemos atención, es porque hay una guerra espiritual. Okay. Hay una guerra espiritual para nuestra atención. Okay. Si el enemigo puede capturar nuestra atención, entonces nos desvía de Dios. Okay. Now, este es Daniel capítulo 10. Ahora, en esta historia, el profeta Daniel tiene un encuentro con un ángel. Y este ángel se llamaba Gabriel. ¿Okay? Y ustedes saben, en esta historia, la palabra del Señor nos dice que Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. ¿Okay? No nos dice por cuánto tiempo, pero nos dice que él oró 3 veces al día, todos los días. ¿Okay? Todos los días. Y aquí en versículo 12 dice: y el ángel me dijo, Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día, cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante él. Por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasar, que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. Yo iba a venir antes, dijo el ángel, pero no pude hacerlo
Porque durante 21 días, ¿se imagina 21 años? Jesus. 21 días, el ángel encargado de cuidar el reino de Persia me lo impidió. En otras palabras, peleó contra el ángel. ¿Ok? Yo me había quedado solo. El ángel diciendo, yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia. Pero vino en mi ayuda Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos. Go to the next one. Y dice, mientras el ángel Gabriel me decía todo esto, yo me quedé callado y solo miraba al suelo. Go next. Entonces alguien más, que también parecía un hombre, me tocó los labios y le dije al ángel que estaba conmigo, mi Señor, lo que estoy viendo me llena de angustia y me deja sin fuerzas. ¿Cómo quiere usted que le hable si casi no puedo respirar? ¿Se imagina la presencia de estos ángeles? Okay. Next. Aquel personaje volvió a tocarme y me dijo, y me dio nuevas fuerzas. Next. Me dijo, no tengas miedo ni te preocupes de nada. Alégrate y ten valor, pues Dios te ama. Y mientras me decía esto, sentí que me volvían las fuerzas. Entonces le dije, mi Señor, ahora puede usted hablarme, pues ya tengo nuevas fuerzas. Go next. Entonces aquel personaje me dijo, he venido a verte porque tengo que pelear con el ángel encargado de cuidar a Persia. Cuando yo termine de pelear contra él, vendrá el ángel encargado de cuidar a Grecia. Next. En mi lucha contra él, solo cuento con la ayuda de Miguel, que es el ángel que protege a Israel. Ahora yo te voy a explicar lo que dice el libro de la verdad. Okay? Go back to 12. Just stay there. Okay. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias, Padre, por esta noche. Te damos gracias, 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 Señor. Porque sabemos que tu presencia está aquí. Sabemos que tu palabra, Padre, va a tocar corazones, que va a transformar vidas. Y sabemos, Señor Jesús, que cuando vamos a salir de este lugar, vamos a salir victoriosos en tu nombre, Padre. Porque vamos a exponer las mentiras del diablo esta noche, Señor. Y vamos a poner a luz a tu verdad, Señor Jesús. Te doy gracias, Espíritu de Dios. Y te pido, Padre, que seas tú siempre hablando detrás de este púlpito, Señor Jesús. Te doy gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Ok. Now, el Espíritu de Dios quiere que nosotros nos recordemos que el Señor siempre escucha oraciones. Ok. Pero voy a poner unas paréntesis. Okay. El Señor siempre escucha peticiones o oraciones si estamos bien con Él. Okay. Dios es un Dios de compasión, sabemos eso. Dios es un Dios de misericordia, sabemos eso. Okay. Pero yo lo leí hace unos meses en Isaías capítulo 1 versos 10 adelante, nos dice que cuando nuestras manos están llenas de sangre, el Señor no ve nuestras oraciones. Okay? Que el Señor no escucha nuestro clamor. Okay? So, eso me pone a entender que cuando yo vivo una vida sin arrepentimiento al Señor, Él no me va a escuchar. Porque siempre tenemos que ir a su trono de gracia
arrepentidos. Amén. Always. Okay. Ahora, estaba escuchando unas cosas sobre este tema y estaba aprendiendo que muchas veces nosotros como pueblo de Dios a veces no entendemos la forma de alabar a Dios. Okay. How can I say this? En el libro de Salmos, I have my notes here actually. Gloria a Jesús. En el libro de Salmos, si alguien puede ir ahí, por favor. Salmos capítulo 100. Just stay right there, Jesús, okay? Amén. Salmos 100, capítulo 4, Pastor, please. 100, versículo 4. Yes. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. There. Okay, so tenemos que entrar por las puertas del Señor con acción de gracias. Amén. Gloria a Dios. Okay. Dice en mi versión, vengan a las puertas de su templo, denle gracias y alábenlo. Aleluya. Okay. Entonces, Dios nos está explicando que nosotros tenemos que entrar en su templo. Okay. Maybe not el templo físico, sino el templo espiritual. Gloria a Dios. Cuando queremos un tiempo con Dios, cuando queremos tener un encuentro con el Señor, tenemos que ir delante de Él con acción de gracias. Solo póngase a pensar en esos tiempos donde anduvieron reyes y reinas. ¿Okay? Uno tenía que tener mucho cuidado cómo se presentaba delante del rey. ¿Okay? Uno no podía presentarse delante del rey vestidos como cualquier persona. Uno no podía presentarse delante del rey con quejas. Brother Q, you forgot to say hello. Thank you. Uno no pudo presentarse delante del rey con chisme. Uno no pudo presentarse delante del rey sin primero alabar el rey. Aleluya. Gloria a Cristo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros queremos ir delante de la presencia del Señor, tenemos que darle gracias a Él. Amén. Tenemos que presentarnos con acción de gracias. En otras palabras, decirle al Señor, Señor, gracias. Gracias Jesús. Aleluya. Gracias por el aire que respiro. Gracias. Aunque esté frío, estoy bien. Gracias Señor. Aunque esté un poco caliente aquí, estoy bien. Gloria a Dios. ¿Sí? Aleluya. Entrar en su presencia, no diciendo, oh, el Señor, can you believe this person? Can you believe that person? El Señor sí quiere sinceridad, Amén. pero Él sí quiere that we approach Him en una manera correcta, Amén. no olvidando que Él es un rey. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Muchos de nosotros nos olvidamos que Él es rey. Aleluya. Sé que Él es como nos ama más de un hermano. Él es un amigo a nosotros, para nosotros. ¿Ok? Pero muchas veces cuando tratamos a alguien como amigo, a veces nos pasamos. Tomamos ventaja. Y empezamos a hablarle como whatever. ¿Ah? Cierto. Pero Dios es rey. Aleluya. Gloria a Y Dios. un rey se respeta. Amén. ¿Sí? Un rey se respeta. Porque en esos tiempos, si alguien se presentaba delante del rey, muchas veces se tenía que arrodillar y poner su cara en el piso. O si no, se muere. ¿Ok? Entonces, el Señor quiere que nosotros entremos a esas puertas con acción de gracias. Solo imagínense el templo
el tabernáculo. Okay. Habían 3 secciones en ese tabernáculo. Okay. Habían the outer courts. Okay. Los atrios. Okay. Y entonces había los inner courts. Y entonces había the Holy of Holies. Aleluya. Okay. Ahí en ese tabernáculo, en esa escena, ese foto, de picture de tabernáculo, nos enseña cómo alabar. Aleluya. Okay? Why? Porque we're going to get a little bit into it, okay? So traten de seguirme un poco. All right? El Espíritu de Dios siempre trabaja perfecto. Always. Y muchas veces, si ponemos atención al Señor, como Él hace las cosas, siempre hace cosas como en grupitos, de números. Right? Like in 3s or in 5s or in 7s or in 12s. Pero ahorita quiero hablar cómo el Señor nos explica cómo alabar poniendo las cosas en pares de 3. Okay? Now, en el tabernáculo hay 3 secciones. Okay? Cuando el sacerdote entra, siempre entra con acción de gracias. Aleluya. Why? Because el Señor así lo dijo. Así lo mandó Él. Okay? So ellos entran al lugar, a los atrios con acción de gracias. Entonces, podemos decir, es el primer nivel o primer dimensión de alabanza o de adoración. Gloria a Dios. Okay? Entonces yo quiero ir en Salmos capítulo 8, verso 2. If you can go there, please. Y ahí podemos decir la primera dimensión de los efectos de alabanza. Porque ustedes saben, cuando nosotros alabamos al Señor, algo tiene que suceder. Amén. Amén. Why? Porque le estamos alabando a un rey. Aleluya. Gloria a Okay? Dios. Y no le estamos adorando a un rey cualquiera. O como dice la palabra, un Dios que tiene oídos pero no puede escuchar. Que tiene ojos pero no puede ver. Nosotros le servimos a un Dios vivo. Amén. Un Dios que Aleluya. sí escucha, que sí ve, que sí habla, que sí contesta. Dios es real. Okay? Y podemos... Can you go to Psalm 8:2? Psalms 8:2. En la primera dimensión podemos decir, ¿ok? En el primer lugar, sección de entrar en los atrios. Cuando nosotros entramos en la presencia del Señor con acción de gracias, algo sucede cuando lo hacemos en espíritu, en verdad. Dice aquí, con las primeras palabras de los niños más pequeños, y podemos como substitute eso con cuando el Señor nos dice que tenemos que tener fe como de niño. ¿Ok? So aquí dice, y con los cantos de los niños, porque tenemos que cantar como un niño también. Right? Aleluya. De los niños mayores, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos, así has hecho callar a tus enemigos que buscan venganza. Go to Reina Valera, please. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. So, cuando nosotros le alabemos al Señor, el efecto que nosotros hacemos al enemigo es callar la boca del enemigo. So, cuando nosotros entremos en los atrios del Señor con acción de gracias, debemos de callar el diablo. Amén. Porque ustedes saben, así como nosotros chismeamos, así también el diablo habla mucho. Él habla con sus demonios. Y ahí está chismeando
contra el pueblo de Dios. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Aún la palabra del Señor nos dice que el diablo es el acusador de nuestros hermanos. Right? Entonces, siempre les digo a los jóvenes, how nice would it be si nosotros pudiéramos callar el diablo? Y sí lo podemos hacer. Amén. Aleluya. Porque Dios nos da los recursos de hacerlo. Aleluya. Sí, el diablo es alguien poderoso. We're not going to deny that. Okay? Es poderoso cuando no tenemos a Dios. Por favor, entiendan eso. Es poderoso contra nosotros sin el Espíritu de Dios. Aleluya. Pero cuando estamos caminando con Él, con el Espíritu Santo, la palabra nos dice que no hay nadie ni nada que se pueda enfrentar con nuestro Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Okay? Aún la palabra nos dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios. Aleluya. Con Dios nada es imposible. Gracias, Señor. Todo lo Aleluya. podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Gloria a Dios. Todo en Dios, en Dios, en Dios, en Cristo. Sin Él, forget about it. Sin el poder de Dios, forget about it. Sin la cobertura del Espíritu Santo, forget about it. Be careful, pastora. Entonces, la primera dimensión, hermana Carmen, es que nuestra adoración, nuestra alabanza, causa al enemigo de callarse. Aleluya. ¿Se imagina? Alabado sea Dios. Muchos de nosotros no tenemos ese valor o that courage a decir muchas veces que al hermano o al hermano que se calle. Right? Especialmente cuando está hablando durante el servicio. Hey, shh. Aleluya. Santo. Pero se imagina el diablo. Hey, shh. Cuando el diablo está maquinando sus cositas contra nuestros hijos. Hey, shh. Don't talk about my kids. Aleluya. Yeah? Hey, no hables de mi esposa. Shh, be quiet. ¿Me entienden? Aleluya. Entonces, la palabra me enseña cuando entramos en los atrios con acción de gracias y caemos la boca del diablo, podemos entrar en otra dimensión. ¿Ok? Y esa dimensión es que nosotros paramos el enemigo. Yeah. Aleluya. Si ustedes saben que el enemigo es como un león rugiente. Él siempre está buscando. Él siempre está maquinando. Él siempre está haciendo algo en el mundo espiritual para que uno de nosotros caemos. ¿Es that what we say? Caigamos. Thank you. Okay. Entonces el enemigo siempre está trabajando. Él nunca se duerme. Él nunca se cansa. Él nunca para de poner trampas o tener planes para nosotros, para el mal. Okay. Él siempre está trabajando. Okay. Entonces nosotros vamos a ir a la escena del tabernáculo otra vez. Okay. Ya entramos en los atrios. Ya le dimos gracias al Señor. Ya nos presentamos delante del Señor con acción de gracias. We shut the mouth of the enemy already. Yes. Okay. Amén. Entonces entra el lugar santo, donde ya no le doy gracias a Él. Ya mi oración o adoración, alabanza, ya se transforma en decirle al Señor, Señor, tú eres bello. Aleluya. Adoración, una intimidad con Él. Señor, you are so awesome. Señor, tú eres maravilloso. Señor, tú eres bello.
enamorándose con Él. Aleluya. Okay. Y cuando nos estamos enamorando con Él, la Biblia nos enseña que todo que nosotros hacemos con Dios, la palabra de Dios nos dice que si podemos resistir al diablo, ¿qué dice? Él huye. Entonces eso me quiere decir que cuando Él está trabajando y tratando de tirar todas esas cosas a nuestras vidas y nosotros le resistimos y nos paramos en Dios, en la roca que es Dios, okay, y empezamos a adorarlo y empezamos a adorarlo y empezamos a adorarlo, entonces Él huye. El trabajo del diablo para. Amén. ¿Cómo podemos parar el trabajo del diablo en nuestros jóvenes? Adorando. Adorando a Dios. Primero, entrando en sus atrios con acción de gracias. Y entonces muchos de nosotros nos quedamos ahí. And I don't know why. Pero nos quedamos en el first layer, en el primer nivel, cuando el Señor quiere más. Él quiere más y más y más intimidad con Él. Entonces, Aleluya. you know, I believe nosotros aquí en Manantial de Vida vamos a empezar a experimentar adoración genuina con el Señor. Aleluya. Amén. Okay. Yo creo con mi corazón que nosotros vamos a tener encuentros con el Señor en nuestros servicios. Amén. Aleluya. Que nos va a motivar a buscarlo más en casa. Amén. Aleluya. Gracias Jesús. Porque tenemos que buscar más de Dios en casa. Amén. Amén. Tenemos que buscar más de Dios en casa. Encerrarnos, sea en el baño o whatever, y buscar la presencia de Dios. Pero lo tenemos que hacer. We have to. Okay. Entonces, el lugar santo, right? El lugar santo es donde nosotros la adoración se transforma en amor. Aleluya. Todavía no se presenta peticiones. Si estamos viendo en la estructura del tabernáculo, okay, todavía el sacerdote, cuando está en el lugar santo, está haciendo muchas cosas, okay, pero todavía no presenta las peticiones del pueblo delante del Señor. Aleluya. Todavía tiene un tiempo de estar íntimo con Él. Aleluya. Y ahí es donde el enemigo empieza, podemos decir, a temblar. Cuando nos graduemos del primer nivel al segundo nivel. Aleluya. Porque yo pienso que cuando nosotros andamos en first level to second level, el pueblo de Dios se pone más peligroso. ¿Ya? Amén. El pueblo de Dios se pone más alerta. Porque así nos pone Dios cuando le estamos adorando al Señor. Okay. Él abre los sentidos espirituales. Así como nosotros podemos escuchar, ver, oler, taste. Todos esos sentidos se abren en el Espíritu. Y empezamos a escuchar cosas en el Espíritu. Empezamos a ver cosas en el Espíritu. Empezamos a oler cosas en el Espíritu. Empezamos a hablar en el Espíritu. Entonces todos esos sentidos se empiezan a abrir y estamos alerta. Y ya, and I'm sorry for this expression, pero ya no somos tan tontos cuando viene el diablo para engañarnos fácilmente, yes, porque estamos alertas. Ya no es Señor gracias, Señor gracias, ya es Señor te adoro. Aleluya. Señor, te doy todo mi ser. Gracias, Señor. ¿Sí? Aleluya. No es de pedirle nada al Señor, sino darle a Él. Yes. Aleluya. Darle a Él. Okay. Dar nuestro cuerpo como una ofrenda de sacrificio. Dar toda nuestra vida, nuestro ser a Él. Y ponerlo en los pies de Cristo. Gloria a Cristo Jesús. Okay.
Aleluya, amén. Gracias. God is good, amen. Amén. Entonces, viene una dimensión más, que es la tercera dimensión de adoración. La primera es entrando en los atrios con acción de gracias y el enemigo se calla. Amén. Praise God for that. Amén. Okay? Aleluya. Pero siempre como le digo a los jóvenes, ¿por qué tener misericordia a Satanás? Cuando él trabaja y cuando él lanza ataques a nuestras vidas o a nuestras familias, él no tiene misericordia. Yo lo reprendo. Entonces, ¿por qué nosotros, el pueblo de Dios, le vamos a tener misericordia a él? No. We shouldn't. No. Pero muchos lo hacen. ¿Ok? Y decimos, pues el diablo ya se cayó. He's quiet, ya está callado. That's enough for me. Es suficiente para mí. ¿Ok? Pero hay otros que dicen, I hate the devil. Odio al diablo. Y quiero más de él. Y cuando doy más a él y agarro más de él, es como un caos para el diablo. ¿Ok? Entonces, el segundo nivel es entrar en el lugar santo. Y ahí es donde el diablo empieza a huir. Amén. Él deja su trabajo. Entonces viene el tercer nivel, cuando el sacerdote entra en el lugar santísimo. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña que el sacerdote se tenía que poner un lazo con una campana. Si esa campana sonaba, entonces todo estaba bien, que Dios estaba con él, que él estaba hablando con Dios. Pero cuando esa campana deja de sonar, Aleluya. si estaba en pecado y si no estaba bien con Dios, Santo, ayúdanos, Jesús. los otros sacerdotes tenían que jalar el sacerdote con el lazo. Santo, mi alma. ¿Se imagina un peso ya muerto? A dead weight. Yeah. Jalando el guy. Poor guy. Le dije que se arrepintiera con el Señor. Aleluya. What a dummy. Ayúdanos. Ahora estamos. Jesus. Y su vida queda de ejemplo para los demás. Oh, Y todos esos sacerdotes que estaban jalando ese lazo, me imagino que en ese instante les estaban pidiendo perdón al Señor. God, I'm so sorry. I'm so sorry, God. I'm so sorry. Please don't kill me. Así era antes. Santo, ayúdanos, Jesús. Y ahora, Y el mismo Dios tenemos. alabado sea Jesús. That's crazy. That's for me, it's crazy. Santo Dios. That's crazy. ¿Saben por qué? Porque pensamos que el Señor ha cambiado. Y no ha cambiado. Gloria a Jesús. Aún nosotros ahorita tenemos más responsabilidad. Tenemos, ¿cómo se dice, pastor? I don't know, tenemos ese cargo, la convicción, I don't know, es más. Y el compromiso es más. Porque tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Tenemos la palabra de Dios. Allá antes, not really. Y nosotros tenemos todo. Aleluya. La escrita palabra del Señor, tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? Aleluya. Pero decimos, no, pues Dios es amor. oh, I'm okay. ¿Se imagina? Entonces, el sacerdote entra en el lugar santísimo con su campanita ahí. Y me imagino, pastor,
si fuera yo estuviera nervioso. Porque la manera que Dios se manifestaba en esos tiempos. Dios se manifiesta grandemente hoy en día. Amén. Gloria a He Dios. does. Pero antes era físico, lo podían ver. Y si Daniel temblaba y se quedaba sin aire en sus pulmones, que no podía respirar, solo con estar en la presencia de un ángel, Aleluya. se imagina el Dios poderoso. Aleluya. Santo. Yeah. Se imagina el creador del Alabado universo sea Dios. enfrente de usted. Aleluya. That's powerful. Amén. Gloria a Dios. Entonces él entra y hace lo que él tiene que hacer. Tiene el incienso y todo eso. Y la palabra nos enseña, cuando Dios se manifiesta ahí en ese templo, que Dios descendía como una nube, que hubo un smoke en el Aleluya. tabernáculo, en el lugar santísimo. Y solo una persona en toda la nación pudo estar allí en esa presencia. Aleluya. Y los demás tenían que verlo afuera. Okay. Los demás, solo con ver ese smoke, era señal ya que Dios está ahí. Aleluya. Santo. Y en unos momentos, el sacerdote va a presentar mis peticiones. Aleluya. Gracias, Señor. Sobre el tercer nivel, ahí es donde nosotros ya podemos presentarnos al Señor y decirle: Señor, I need this. Aleluya. Necesito esto. Yo te presento mis peticiones. Aleluya. Te presento mi mom. Te presento mi papá. Aleluya. Te presento mis hijos, Señor. Alabado sea tu nombre. Okay. Y muchos, and this is where it gets confusing. Muchos de nosotros, cuando ya estamos allí y decimos amén, nos vamos. Okay. Pero lo que el Señor me enseñó era esto. Así como uno entró en el tabernáculo, no había una puerta detrás del lugar santísimo para salirse. Entraste. El sacerdote tuvo que voltearse, salir del lugar santísimo al lugar santo, adorándolo otra vez. Aleluya. Señor, you are still amazing. Aleluya. Yo sé que todas mis peticiones se van a cumplir. Te doy gracias. Tengo fe que lo vas a hacer. Y entonces ya está en los outer courts, en los atrios. Y ahí es donde él empieza a una vez más: Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Y entonces sale y cierran las puertas. Yo pienso que esa estructura Aleluya. de darle gracias al Señor, de adorarlo con esa intimidad, con esa intensidad también. Aleluya. Okay. Y entonces presentarnos delante del Señor con nuestras peticiones. Y entonces salir de eso dándole, adoración otra vez. Y entonces salir de eso diciendo: Señor, gracias por todo. Aleluya. Thank you so much. I love you. Gracias, Señor. Y si le quieren dar go ahead. Aleluya. Pero no hagan esto, ¿ok? Dios es tan bueno. Aleluya. Amén. Miren, Alabado sea Dios. en el tercer nivel de adoración, le estamos presentando al Señor, y ya voy a terminar en 5 more minutes. Just lost my train of thought.
En el tercer nivel de adoración, podemos ver que algo sucede. Aleluya. El efecto del tercer nivel. El primer nivel podemos ver que el enemigo calla. Right? Cierra su boca. Amén. En el segundo nivel, él huye. Aleluya. Y en el tercer nivel, nosotros en el mundo espiritual empezamos a derribar lo que él construyó. Amén. Aleluya. Gloria a Toda Dios. muralla que él construyó alrededor de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo, nosotros empezamos allá, Yes. Destruir todo. Gloria a Dios, aleluya. Y el Señor me trae otra vez con Jericó. Aleluya. Gloria a Dios. Ellos gritaron. Ellos danzaron. Aleluya. Ellos le dieron al Señor todo lo que ellos eran Gloria a Cristo Jesús. para derribar todo lo que el enemigo hizo en Gracias, sus Señor. vidas. Aleluya. Entonces, nosotros, cuando entramos en sus atrios, le damos gracias al Señor. Y entonces, dejemos que el Señor nos lleve más en la profundidad de su espíritu. Aleluya. Bueno, el Señor, el espíritu es como un río, Amén. right? Siempre le damos esa expresión, el río del espíritu. Que nosotros debemos de dejar que ese río nos lleve Aleluya. o meternos en lo profundo del Señor. Amén. Amén. Muchas veces nos da temor porque no sabemos lo que vamos a experimentar, pero solo pónganse a pensar, es un Dios bueno. Aleluya. Y su palabra nos dice que Él no nos da un espíritu de temor, Aleluya. sino que, Amor y de dominio propio. yes. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, esta noche Gracias, Señor. quiero invitarlos Aleluya. que entren Gracias. a sus atrios con acción de gracias y irse más en lo espíritu y empezar. En inglés dice to love on him, Aleluya. de amarlo. Aleluya. Cuando uno quiere amar a alguien, empieza a decir muchas cosas. Yes, amen al Señor. Ustedes ya saben, los que leen la palabra del Señor, Aleluya. ustedes saben lo que el Señor piensa de ustedes. Aleluya. Amén, amén. Ah, Sí, Señor. una nación escogida, santa. Aleluya. Gloria a Dios. Somos joyas del Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Somos todo para Él. Gracias, Señor. Aleluya. So, Él merece que nosotros le hablemos a Él Aleluya. con palabras dulces. Amén. ¿Sí se dice sweet words? Sounds weird, like candy. Aleluya. Que le hablemos, I don't know, Aleluya. con esa inteligencia. De decirle al Señor, Señor, I love you so much. Aleluya. Gloria a Dios. Siempre le digo a mi esposa, I love you. Y le mando mensajes, I love you. Aleluya. Y a veces cuando no lo digo, ella me lo dice. I think because she misses me saying that. Yeah? Aleluya. I love you. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Y un día, God is reminding me right now, un día el Señor me dijo, le dices I love you más a tu esposa que yo. That's not good. Aleluya. Hay que tener a Dios en primer lugar, Aleluya. sobre todas las cosas. Amén. Amén. Aleluya. Tenerlo en primer lugar. Y el Señor nos dice, cuando nosotros
al Señor en primer lugar. Aleluya. Y cuando, en inglés, no sé cómo se dice en español, pero en inglés, acknowledge. When we acknowledge Him. Yeah? Okay. Cuando lo reconocemos, Él hace que nuestro camino se enderezca. Amén. Aleluya. When we acknowledge Him, He makes our way straight. Amén. 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 So hay que amarlo Aleluya. con todo nuestro ser. Amén. Aleluya. Amarlo con todo lo que tenemos. Señor. Aleluya. We have to love Him. Amen. Amén. Okay. Pónganse de pie.